Vamos a hablar el día de hoy de Liam Blossom, ya que hay algunas declaraciones que ha hecho en un podcast realmente fuertes contra su ex equipo, contra el equipo Red Bull. Y vamos a estar analizando todo lo que dijo Liam Blossom, ya que prácticamente culpó al equipo o justificó que su salida estuvo un tanto planeada por parte de Red Bull y que lo engañaron en algunas cosas a la hora de disputar esos, bueno, recordemos, dos grandes premios que tuvo con el equipo de Milton Keynes. Así que realmente es un tanto sorprendente todo lo que estamos analizando, pero ha decidido hablar el piloto que actualmente se encuentra en el equipo Vicar, que está haciendo una gran temporada. La verdad es que está haciendo una temporada muy regular Liam Blossom liderando el equipo. Así que vamos a estar analizando toda esta información. Antes te invito a que te suscribas al canal, dejamos el like y activa esa campanita que me ayudas mucho, el canal sigue creciendo. Un me gusta, un comentario ayuda mucho a impulsar el canal. Ahora sí, Blossom rechaza la narrativa falsa sobre su salida de Red Bull. Fingí que nunca había pasado, es lo que dice Liam Blossom, que ha negado afirmaciones de que Red Bull lo degradó para proteger su bienestar mental. Recordemos que una de las excusas o justificaciones que puso Red Bull era justamente eso, ¿no? Para protegerlo, que no estaba bien mentalmente, para que se recuperara. Y la verdad es que Lawson está completamente en desacuerdo con esto. Y hasta, como dice acá, lo ha rechazado rotundamente esas sugerencias de que sea para protegerlo a él. Y que eso fue completamente falso. Bueno, el neozelandés, recordemos que estuvo a principios de 2025 solo por dos carreras al inicio de la temporada anterior al lado de Max Verstappen, que fueron el Gran Premio de Australia, que terminó en el muro, y el Gran Premio de China, que fue un fin de semana al sprint, y que tras lo sucedido en China, que incluso penalizó, lanzó de boxe la carrera, el equipo Red Bull decidió cambiarlo por un Yuki Tsunoda, que tampoco es que mejoró mucho lo que hizo Liam Blossom. Recordemos de que Yuki Tsunoda no está hoy en día en la Fórmula 1 y fue su última temporada la temporada anterior. Más que nada también por la presión de Honda. Honda, si su noda subía al equipo principal, ponía más dinero también. En fin, hay muchas cosas detrás que llevaron a esta salida prematura de un Liam Lawson que, recordemos, también había sido bastante crítico con lo que estaba pasando con Sergio Pérez en la temporada anterior y él sufrió de la misma manera. Intenté no dejar que me afectara tanto como fuera posible, incluso fingí que nunca había pasado. Pasé dos carreras allí y la forma en que ocurrió todo fue tan loca que honestamente pensé, simplemente voy a fingir que nunca estuve allí, es lo que dijo Liam Blossom, que también señaló, bueno, falta de preparación, una apuesta con la configuración del coche que salió mal, eso es de lo que él habla, de una configuración que hicieron para el Gran Premio de China en la que le dijeron que era para probar cosas y después la terminaron usando como justificación para degradarlo. Y acá, bueno, aclara todo esto. Déjame decir, en primer lugar, que siempre se puede hacer un mejor trabajo, así que miro esas dos carreras y quiero reflexionar sobre ella. Y lo que hice en ese momento podría haber hecho un mejor trabajo en algunos aspectos, pero en ese momento lo hice sin pruebas. Hice medio día antes de la pretemporada e incluso entonces eh, nuestras pruebas de Bahrein también se vieron muy comprometidas, tuvimos algunos problemas, simplemente llegué al primer fin de semana muy poco preparado. Seguía diciéndome a mí mismo que ya lo resolvería, que estaría bien, creo que todos confiamos en nosotros mismos, pero con lo apretado que estaba, especialmente el año pasado, estaba tan ajustado que si estoy a 3 décimas de Max, quedo afuera en quali 1, prácticamente está todo muy ajustado. En ese sentido, recordemos de que el año pasado fue prácticamente uno de los menores de la historia, si no el menor en cuanto a la diferencia de clasificación, y por momentos teníamos que la clasificación entre Q1 y entre quedarte en Q1 y el mejor tiempo era 5 décimas. Entonces, entiendo un poco el punto de ese lado de Liam Lawson, pero la realidad es que estaba a un segundo de Verstappen, no estaba a 3 décimas. Bien. Fue la preparación en la que creo que en la que no creo que hiciéramos un buen trabajo en absoluto, pero quizás yo también podría haber hecho un mejor trabajo. Y luego en Melbourne me perdí a práctica libre 3 por un problema de motor, cuando habíamos planeado hacer dos tandas de neumáticos blandos antes de clasificación. Así que llegué a la clasificación sin haber rodado con los neumáticos blandos y luego cometí errores. Y ahí es donde pensé, ok, entré poco preparado, pero intentaré completarlo, bloqueé, me salí, algo que nunca hago, fueron simplemente errores tontos que nunca cometo, eliminando y luego empezando la carrera desde atrás. Una carrera que fue con lluvia, compleja, y bueno, terminó contra el muro para Liam Lawson. Luego fuimos a China, que era un fin de semana de sprint, nunca había pilotado allí. Claro, era el primer fin de semana de Liam Lawson encima en China también, eso no me acordaba. Em, y además fue fin de semana el sprint. Y es lo mismo, intentando simplemente compensar la falta de preparación y pequeños errores.
Habíamos hablado básicamente de probar algo bastante salvaje en el coche. Esto es clave, ¿no? Acá analizarlo. Para darme algo de comodidad. Pero también porque en ese momento colectivamente no estábamos nada contentos con el coche. Max no estaba contento. Todo el mundo estaba como, esto no está funcionando y necesitamos probar algo bastante radical aquí. Entonces todos estuvimos de acuerdo en la reunión el sábado por la noche y se decidió que yo estaba de acuerdo porque la idea era probar algo bastante loco, eh, pero podría ayudar a dar una dirección a Liam y al equipo de cara al futuro para hacer este coche un poco más fácil de conducir. Decidimos, ok, salgamos del pit lane y cambiamos el coche de manera radical. Recordemos de que si salís desde el pit lane podés romper parque cerrado y hacer muchos cambios en el coche. Hicimos un cambio enorme que nunca harías en un fin de semana de carrera con un cambio normal multiplicado por 10, es lo que dijo Lawson, intentando sacar el mismo equilibrio del coche, solo que de manera muy diferente. Un coche más fácil de conducir, un coche más estable de conducir, pero es un tiro al aire. E incluso si funciona, la probabilidad de que funcionara durante la carrera era muy baja. Y yo sabía de todas estas cosas, pero se me propuso como, esto te va a ayudar para el futuro, esto nos va a dar un poco más de dirección. Vamos a probar esto, sales último en carrera, ya está de todos modos. Probaremos algo y esto te ayudará, es lo que le dijeron al día. El experimento resultó desastroso, degradando gravemente los neumáticos delanteros y arruinando el ritmo de carrera. Así que lo usé. A ver, fue horrible esa carrera, el coche era muy difícil de conducir y simplemente destrozó los neumáticos y arruinó esta carrera. No recuerdo bien cómo terminó Liam Lawson en esa carrera, pero no terminó último, remontó algunas posiciones, creo que con las penalizaciones que hubo, después terminó cerca de la 12ª posición, pero realmente sí, fue un fin de semana complicado, más complicado el de Australia porque como dijimos, fue fin de semana el sprint. Y acá habla ya de cuando lo echaron, ¿no? Después de la segunda ronda en China, Lawson descubrió que había perdido su asiento de Red Bull y que regresaría a RB. Este rendimiento de China fue luego utilizado en mi contra, lo cual independientemente de las dos carreras en dos pistas en las que nunca he estado en una temporada así. Claro, en Australia nunca había corrido tampoco Liam Lawson, es verdad. No lo aceptaré, no se me puede jugar por eso, es un deporte muy de equipo, todo el mundo está trabajando junto. Obviamente eso no fue lo que sentí cuando pasó. Circularon rumores de que la dirección de Red Bull había intervenido para protegerlo de la presión. Bueno, de todo eso lo que abarcaba extra, pero él dice que no, ¿no? Que todo ese asunto de que estuviera luchando mentalmente y todo eso, que lo estaban haciendo para protegerlo, él dice que no podía estar más lejos de la realidad y que lo utilizaron para cambiarlo, para poner a Yuki Tsunoda, que tampoco terminó modificando la situación. Realmente Yuki Tsunoda estuvo perdido toda la temporada, incluso Lawson después tuvo mejores rendimientos que Yuki Tsunoda y Lawson estando en el Vicar. Obviamente que no es para defender a Lawson, el tema de Lawson yo creo que lo que le jugó en contra fue que Lawson habló mucho antes de llegar a esa butaca, criticando muy fuerte a Sergio Pérez. Sergio Pérez que también ha pasado por esto, ¿no? Por estas situaciones en las que Red Bull decide experimentar con el segundo coche, cuando no encuentran el rumbo, decidían experimentar y la sufrían, teniendo en cuenta de que al lado tienen a un Max Verstappen que daba la sensación de que manejaba cualquier cosa. Lo que hizo con ese coche la temporada anterior fue una absoluta locura. Y en este sentido, Lawson llegaba a un asiento que había sido muy criticado, que habían despedido a un piloto muy experimentado en el pasado, que incluso le había costado. Ese piloto ya decía que el coche tenía errores, Verstappen ya decía que el coche tenía problemas, y así todo, bueno, terminó como por ahí se esperaba en ese momento que terminara, ¿no? Que a Liam Lawson le costara. No nos esperábamos que tras dos carreras solo lo bajasen, pero eso habla de la forma en la que trabajaba Red Bull en aquel momento. Ahora, es diferente. Yo creo que ha cambiado un poco con la salida de Horner, con la salida de Marco, con la llegada de Laurel Miki. Se está reestructurando el equipo. Ha cambiado la forma en la que trabajan con sus pilotos, creo yo. Y yo creo que esto fue llevado a un extremo. Hemos visto a Red Bull siendo realmente bastante exigente con sus pilotos, bastante con poca paciencia, pero lo dijimos en aquel entonces, fue un ridículo solo subirlo por dos carreras y bajarlo. La verdad que no tenía ningún tipo de sentido y que Yuki Tsunoda, como digo, no terminó cambiando nada. Incluso Yuki Tsunoda hoy está fuera de la Fórmula 1, está buscando su regreso para un futuro. Liam Lawson está en el equipo B de Red Bull y está haciendo un gran trabajo, ¿no? Está en el top 10 en el campeonato, está terminando de manera muy consistente dentro de los puntos, liderando ese equipo, así que al fin y al cabo, obviamente siempre querés estar en el coche más rápido. Hoy en día es Hatchar quien está en esa butaca, quien está haciendo
Un trabajo decente, creo yo. También hay que decir que son coches nuevos. Es diferente a todo lo que veíamos la temporada anterior. Yo creo que si a Hatcher lo ponían en el coche también iba a sufrir. Y fue una de las cosas por la que Red Bull no decidió reemplazar a su noda la temporada anterior por Hatcher. Entonces, todos saben que cualquiera que iba a ese segundo equipo iba a estar condicionado. Y le pasó a Liam Lawson. Por suerte para él, está en la Fórmula 1 y que yo creo que está prácticamente en el mejor momento de su carrera. Cierro por acá con este análisis. Déjame en los comentarios qué opinas. Suscríbete al canal, deja un me gusta. Y nos vemos en el próximo video de Motores por Planet. Adiós.